De Física 2, vamos el día de hoy a explicar cómo resolver los problemas de dilatación de los cuerpos. Y ya en los dos videos que dejé como actividad que ustedes analizaran, se explicó los tres tipos de dilatación o qué es dilatación de los cuerpos. Ya sabemos que es calor. Ya sabemos que cuando que un cuerpo tiene partículas, tiene moléculas que los componen y que el movimiento de estas moléculas, que nosotros le llamamos en la explicación anterior, se llama energía cinética molecular. No es más que el movimiento de las moléculas. Y decíamos que entre los tres estados de agregación de la materia, los sólidos tienen menor energía cinética molecular que los gases, que tienen más energía cinética molecular. ¿Sí? Entonces, cuando el calor de un cuerpo va aumentando de manera interna o va aumentando el movimiento de las moléculas de un cuerpo, estas chocan más unas entre sí y hace que estos cuerpos, por ese choque a gran velocidad de las moléculas de este cuerpo, hacen que el cuerpo aumente de tamaño. Porque aumenta el espacio, no aumenta el tamaño de las moléculas, aguas. El choque entre estas moléculas hace que el espacio entre ellas aumente, porque es a mayor velocidad, hay mayor espacio creado entre ellas por ese choque. Y por lo tanto hace que se aumente de tamaño los cuerpos. Y este aumento de tamaño se llama dilatación. ¿Ok? Existen tres tipos de dilatación. La dilatación lineal, la dilatación superficial, que es su área, y la dilatación volumétrica. Y este video está creado para poder resolver los ejercicios de dilatación. Antes de empezar a explicar, dejamos en pantalla los tres datos que nos interesan, ya expuestos por la física, que necesitamos para resolver los problemas de dilatación. En estos momentos aparecen en su pantalla. Bien, empezaremos con la dilatación lineal. La dilatación lineal es el aumento de tamaño de un cuerpo de manera longitudinal. Es cómo aumenta su longitud por efecto del calor al elevar su temperatura. Entonces, el problema dice cuál es la longitud final de una varilla de aluminio que aumenta su temperatura de 15 grados centígrados a 30 grados centígrados. Si su longitud inicial es de 1 metro. Este es el problema. Entonces checamos nuestros datos. 15 grados centígrados, temperatura inicial, porque aumenta su temperatura a 30 grados centígrados, que esa es la temperatura final. Y vamos a calcular la longitud final. Dice, si su longitud inicial es de 1 metro, va a aumentar de tamaño como lo explicamos. En los tres cuadros que coloqué antes de este ejemplo, vienen tres cuadros donde viene un coeficiente de dilatación lineal, una tabla de coeficiente de dilatación lineal, una tabla de coeficiente de dilatación superficial y una tabla de coeficiente de dilatación volumétrica. Entonces, para este problema, como es longitud, necesitamos el coeficiente de dilatación lineal del aluminio. Buscamos en tablas, que sería el cuadro
número 1 expuesto en este video, y dice que si es aluminio, el coeficiente de dilatación lineal es de 22.4 por 10 a la menos 6 unidad sobre grado centígrado. Recuerden que esto, si aplicamos el álgebra, también puede ser grados centígrados a la menos 1. ¿Estamos? Vamos a obtener los datos del problema planteado. Y en el problema planteado me dice que temperatura inicial es 15 grados centígrados, temperatura final 30 grados centígrados, longitud inicial 1 metro y el coeficiente de dilatación lineal que lo obtenemos de tablas del aluminio, porque el problema dice que la varilla es de aluminio. Y vamos a calcular la longitud final. Aquí está la ecuación. Dice longitud inicial que multiplica 1, que a la vez suma el coeficiente de dilatación lineal, pero antes hay que multiplicarlo por la diferencia de temperaturas. Sustituyendo sus valores, longitud final es igual a 1 metro por 1 más el coeficiente de dilatación lineal del aluminio con la diferencia de sus temperaturas. Entonces, mi longitud final es igual a 1 metro, 1 más 22.4 por 10 a la menos 6 unidad sobre grado centígrado, y lo primero que tenemos que hacer es obtener la diferencia de 30 menos 15. 15 grados centígrados. Entonces mi longitud final es igual a 1 metro por 1 y me dice que tengo que multiplicar. Entonces 22.4 exponente a la menos 6 por 15. Y me sale a 3.36 por 10 a la menos 4. Grado centígrado, porque multiplica 1 por grado centígrado sobre grado centígrado, el cual se convierte en 1 o se elimina, como decimos comúnmente. ¿Sí? Entonces, mi longitud final es igual a 1 metro, pero ahora me dice que sume 1, obtenga la suma de 1 más 3.36 por 10 a la menos 4, más 1, y me sale 1.000336. Y por último, al encontrar la longitud final, lo multiplico por 1, es lo que me indica la expresión. Y me sale que es 1.000336 metros. Esto es la respuesta del problema planteado. Aumentó su tamaño 0.000336. ¿Sí? Esta es la longitud final, pero si me preguntara el problema, ¿cuál fue la longitud que aumentó? Nada más es 0.000336, porque 1 metro es su longitud inicial. Vamos ahora con el ejemplo número 2 de dilatación superficial. Vamos con el segundo problema, que corresponde a una dilatación superficial, aumento de área. Sin embargo, este problema, la dilatación es el aumento del área, pero también hay que pensar que al disminuir su temperatura, disminuye su calor, es por la disminución del calor, y por lo tanto va a disminuir su tamaño, ¿sí? Como es el caso de este problema. Dice, a una temperatura de 33.5 grados centígrados, un portón de hierro tiene un área de 10 metros cuadrados. Vea, ¿cuál será su área final al disminuir su temperatura a 9 grados centígrados? Como ustedes lo analizaron en el video que sugerí, que quedó como actividad, todos los cuerpos al aumentar su tamaño hacen ruido. Por eso es que en la noche, todos los cuerpos al disminuir su tamaño, porque reducen su temperatura, disminuyen su temperatura, también hacen un sonido en especial. Ok, extraemos los datos. Temperatura inicial 33.5 grados centígrados.
Temperatura final, 9 grados centígrados. Va a disminuir ahora su temperatura. Área inicial, 10 metros cuadrados. Me pregunta cuál es su área final y por lo tanto ahora necesitamos el coeficiente de dilatación superficial o de área, en este caso del hierro, que lo podemos encontrar en las tablas expuestas al inicio. Y del hierro es 23.4 por 10 a la menos 6 unidad sobre grado centígrado. Vamos a ocupar ahora la fórmula de área. Es la misma, lo único que cambia la longitud a la longitudinal son que en lugar de longitudes vienen áreas. Sustituyendo los valores, área final es igual al área inicial, que es 10 metros al cuadrado, por 1 más el coeficiente del hierro, que es 23.4 por 10 a la menos 6 unidades sobre grados centígrados. Esto multiplica a la diferencia de la temperatura final menos temperatura inicial. Decíamos que en este caso, la temperatura, de acuerdo al problema, disminuye la temperatura. Y nada más hacemos las operaciones. Área final es igual a 10 metros al cuadrado por 1 más 23.4 por 10 a la menos 6 unidad sobre grados centígrados. Sacamos la diferencia, 9 menos 33.5 y me sale menos 24.5 grados centígrados. Entonces, área final es igual a 10 metros cuadrados por 1, me dice que multiplique más por menos 23.4 exponente a la menos 6 por menos 24. Hacemos la multiplicación, más por menos, decíamos, 23.4 exponente a la menos 6 por menos 24.5 grados centígrados, obtengo este valor. ¿Sí? Recuerden que grados centígrados, ¿por qué? Porque 1 por grados centígrados se convierte en 1, o decimos comúnmente se cancela, y continuamos la operación. Área final es igual a 10 metros cuadrados, y aquí me dice en este momento que realice una resta por el signo. 1 menos 5.733 exponente a la menos 4. Y tenemos 0.999. ¿Sí? El resultado final es la multiplicación por 10. Por 10. Y me sale 9.994 metros cuadrados. Y podemos notar en esta ocasión que el problema me dice que al disminuir la temperatura, disminuye su área. Vamos ahora con el problema número 3. Dejo un instante ahí la imagen para que lo analicen. Y vamos con el ejemplo número 3. Sustituimos valores, ya los valores de la imagen anterior, a esta ecuación, y entonces colocamos el valor de volumen inicial, 1 más el coeficiente de dilatación volumétrica multiplicado por la diferencia de temperaturas. Entonces, haciendo la operación, mi volumen final es igual a 0.01 metros cúbicos, que multiplica 1 más 67.2 por 10 a la menos 6 unidad sobre grados centígrados, y la diferencia de 44 menos 16 es 28 grados centígrados. Entonces mi volumen final es igual a 0.01 metros cúbicos, donde me dice que 1 le tengo que sumar esta multiplicación, 28 o 67.2 exponente a la menos 6 por 28, y tengo un valor de 1.882 redondeando por 10 a la menos 3 grados centígrados sobre grados centígrados, como lo he explicado en los ejemplos anteriores. 1 multiplica grados centígrados, queda aquí. Al final esto se cancela o se convierte en 1. Volumen final es igual a 0.01 metro cúbico. Ahora me dice que sume 1 más
1.882 exponente a la menos 3. Bien, hacemos la siguiente suma de 1 más 1.882 por 10 a la menos 3 o exponente a la menos 3 y me da un valor de 1.001 o si redondeamos 2. Al final me dice que multiplique para encontrar mi volumen final y es 0.01 por 1.002, el cual me da un valor de 0.01002 metros cúbicos. Por lo tanto, esta es la respuesta. Su volumen inicial era de 0.01 y al aumentar su temperatura, su volumen final ahora es 0.01002. Nos damos cuenta que el 0.00002 es lo que aumentó de volumen al aumentar su temperatura. Con esto pues hemos llegado a 3 ejemplos que tendrán que analizar para resolver los ejercicios propuestos. Muchas gracias, mis estimados estudiantes. Gracias por todo.